En los años 90, en este país, dos empresas llamadas Fincepro e Incepro, que llevaban ya algunos años en el mercado, lanzaron ofertas agresivas, atractivas, muy llamativas para ahorrantes, que parecía demasiado bueno para ser verdad. Intereses competitivos muy altos, supuestamente ganancias rápidas y seguras, que no era cierto. Realmente hemos sido engañados por todo lo que se puede llamar sistema financiero. Da ninguna seguridad. Estamos totalmente en una situación caótica. En poco tiempo se llenó de clientes entusiastas, principalmente jubilados, profesionales con buenos ingresos, familias de clase media que depositaron muchos de sus ahorros, algunos de toda la vida, seducidos por la ilusión de multiplicar su dinero sin esfuerzo. Y a muchos les va a parecer bastante familiar en el contexto de la actualidad. Lo que nadie imaginaba era que detrás de esa fachada brillante y de empresa que tenía años trabajando, se escondía una de las estafas más grandes y descaradas de la historia de este país. Un método para poder devorar, estafar millones de dólares, que la cifra aún se sigue debatiendo porque ni eso pudieron establecer con claridad las autoridades. Pero lo seguro es que dejaron a miles de personas en la ruina. Una bomba de tiempo disfrazada de oportunidad. Aunque en la percepción popular parecía que surgieron de repente, pero no fue así. Con publicidad agresiva comenzaron a prometer intereses muy altos, la realidad era mucho más oscura y calculada. Incepro, Inversiones Seguras Productivas, fundada en el año 1988, y Fincepro, Financiera de Seguros Productivos, constituida y autorizada entre el 93 y 94, justo después de los acuerdos de paz. Estas empresas operaban ligadas entre sí. Fincepro captaba dinero del público y lo reinvertía, más bien lo movía a cuentas de Incepro. Y detrás de estas empresas y de este entramado había muchos perfiles muy bien conectados, pero principalmente el cabeza de todo era Roberto Matis Gil, alias Mati. Un sujeto con fuertes lazos en el partido Arena, un arenero de hueso duro. Y estas empresas no eran improvisadas, tenían autorización de la superintendencia, oficinas en zonas premium, publicidad fuerte en radio y televisión, y contaban con la complacencia, o al menos, que se hacía de la vista gorda, las autoridades reguladoras durante varios años. Y posiblemente llevaban bastante tiempo cocinando aquel negocio, el desfalco, del 88 al 94. En este tiempo obtuvieron permisos oficiales, buenos contactos políticos. Así, Fincepro e Incepro no fueron una simple mala inversión. Se convirtieron en un robo descarado multimillonario y orquestado con toda frialdad. La jugada era sencilla pero brutal. Fincepro, que tenía todas las autorizaciones, captaba los ahorros del público y prometía intereses muy altos. Y luego transferían todo ese dinero directamente a Incepro, una empresa fantasma que operaba de manera ilegal sin algunos permisos y no tenía supervisión. Entonces siguieron ofertando una supuesta facilidad para retirar intereses mensuales o trimestrales. Proyectaron la imagen de una empresa moderna con oficinas bonitas, publicidad agresiva. Muchas personas, jubilados, ahorrantes y gente que tenía algún ingreso extra, confiaron en aquellos anuncios que prometían intereses que eran mucho más altos que los bancos normales o cualquier otra institución financiera. De ahí, Roberto Matis Gil, el director y cerebro de aquel esquema, junto a su socio y gerente Mario Galdames y otros miembros de la junta directiva, desviaban todos esos fondos millonarios hacia empresas propias como distribuidoras de carros de lujos, Caride Motors y Autosal, constructoras y negocios fantasmas vinculadas a la familia de Matis. Inicialmente, más de 1.268 millones de colones, aproximadamente 146 millones de dólares en esa época. Así desaparecieron como por arte de magia, pero claramente pudo haber sido mucho más dinero. Y parte de esas grandes cantidades se usó para mantener el esquema pagando algunos intereses a los primeros inversionistas. Otra parte se llevaba directamente a cuentas personales y lujos.
Y hubo fuertes indicios que gran parte de esas cantidades millonarias fueron trasladadas hasta el extranjero, bancos de Miami, de Nueva York y posteriormente a paraísos fiscales como Islas Caimán, Barbados, entre otros lugares donde se perdió el rastro total del dinero. Y el objetivo era clarísimo: enriquecerse rápidamente a costa del ahorro de miles de salvadoreños, mientras obviamente gozaban de protección política por sus buenos contactos con el Partido Arena, que tenía mucho poder político y de gobierno. Un robo de gente de la élite con corbata en oficinas exclusivas y un final feliz para todos esos ladrones. El castillo de naipes de Fincepro e Incepro se derrumbó, como lo hacen todas las estafas. En junio de 1997 el esquema no aguantó más, cayó. Los dueños quedaron sin dinero fresco de los nuevos inversionistas, que ya no podían pagar los intereses altos y que habían acumulado en los años anteriores. Y esto suena bastante parecido a algunas cosas que han pasado más recientemente en la actualidad. De repente los clientes que querían retirar su plata se encontraron con puertas cerradas, excusas baratas, negativas rotundas, y la ambición desmedida terminó por asfixiarlos. Para julio del 97, la superintendencia intervino las empresas y el escándalo explotó en la cara de todos en el país. Miles de salvadoreños descubrieron en ese momento que sus ahorros de una vida habían sido devorados por una banda de ladrones con traje y corbata en una oficina con aire acondicionado. Así colapsó la gran estafa, no por heroísmo de las autoridades, sino porque los mismos estafadores ya no pudieron seguir tapando la estafa. Y aquel sujeto, el cerebro principal responsable de esa mega estafa, Roberto Matis Gil, alias Mati, el empresario consentido de la élite salvadoreño, hijo de una familia poderosa y estrechamente ligada al Partido Arena, de lo que muchos llaman la oligarquía, que por cierto era fuerte financista y responsable del sector empresarial de ese partido. Matis controlaba Fincepro e Incepro y captaba los ahorros del pueblo, prometiendo aquellos intereses demasiado irregulares. Luego pasaba lo que todo el mundo conoció: se movía el dinero y se desaparecía. Así, mientras miles de ahorrantes veían cómo su dinero de toda la vida se había perdido, se lo habían robado. Que esto se quede a medias. No es posible que no veamos a dónde están esos fondos, qué se han hecho, qué se hicieron, si están afuera del país, a nombre de quiénes están, dónde están las propiedades afuera del país. Esta es una defraudación millonaria que ha ocurrido en muchas personas. Lo más indignante, el presidente Armando Calderón Sol, del mismo Partido Arena, salió con la cara más fresca del mundo a defender a aquellos ladrones. Según él, el robo de aquellas docenas de millones de dólares era solo un caso aislado, una obra de un buen muchacho, dijo en su momento, el ladrón Roberto Matis Gil, que simplemente se había dejado llevar por la ambición, dijo. Qué conveniente, ¿no? En vez de asumir la responsabilidad por la complicidad o la ceguera de su gobierno, Calderón Sol se dedicó a pedirle a la gente que siguiera confiando en las autoridades sin resolverles absolutamente nada. Y después de iniciado procedimientos en las instituciones y haber capturado al responsable, un vergonzoso tribunal de conciencia lo declaró inocente en un veredicto que, obviamente, eso tenía fachada de impunidad desde lejos, manipulado. Porque salió libre, sin devolver el dinero, mientras miles de familias quedaron en la total ruina. Roberto Matis Gil le salvó el tener las conexiones y ser financista del Partido Arena, porque era el líder del grupo empresarial que les ayudaba para las campañas y todo. Un tremendo ladrón con corbata, bien conectado, intocable y protegido por el sistema que él mismo ayudaba a financiar. Y así como si nada hubiera pasado, después de salir libre gracias a su apellido, sus contactos, Matis Gil reapareció como si fuera un ciudadano ejemplar, sin ninguna pena. El gobierno y las autoridades lo habían dejado limpio, es decir, sin delito, a pesar de comprobarse aquel robo multimillonario. Regresó al mundo del fútbol, donde ya había presidido el Club Deportivo FAS allá en los años 90, y en el 2016 volvió a dicha institución deportiva. Y aún para esos tiempos aquel empresario exitoso no había aprendido la lección. Entre el 2017 y 2019 volvió a tener un problema judicial, pero ya un poco más pequeño, por emitir cheques sin fondos, otro tipo de estafa, y de nuevo terminó en los tribunales, pero logró conciliar con las víctimas. Pero con Fincepro e Incepro todo el sistema lo protegió y le dio impunidad total hasta hoy. Así Roberto sigue siendo el símbolo perfecto de la impunidad salvadoreña.
Un empresario de la élite, bien conectado con los políticos, que robó muchos millones. Algunas personas dicen que fueron hasta más de 200 millones a miles de familias luchadoras. Pasó muy pocos años en prisión, luego salió completamente impune. Ya no se podía volver a juzgar, a seguir viviendo como si nada. Y los ahorros de toda la gente nunca aparecieron. Pero él sí, libre, sonriente, alivianado, como dicen popularmente, y de vuelta a todos los negocios y el fútbol. Claramente el sistema lo protegió, como siempre protege a los suyos, hasta hoy, ¿no? Y actualmente algunos plantean una comparación del caso Finsepro con el escándalo de COSAVI. Y sí hay algunas similitudes, pero hay una diferencia abismal, bastante vergonzosa. En COSAVI sí se ha devuelto a buena parte del dinero de los ahorrantes, sí ha habido devoluciones de dinero. En Finsepro, en cambio, casi nadie, solo los que tenían muy poquito, se les dio una compensación. Pero los casi 200 millones de dólares jamás aparecieron, se esfumaron para siempre. Bueno, se fueron a empresas y cuentas en el extranjero relacionadas a Roberto Matiz Gil, quien salió libre, impune, sonriente y con dinero. Pero bueno, le dejo ese caso que algunos quizás conocían, pero para que se dé cuenta que este tipo de situaciones en El Salvador no son nada novedosas, pero lo curioso es que siempre hay gente que cae en situaciones como esa. Pero lastimosamente así es la historia y no solo en El Salvador. Deje usted su opinión en los comentarios. Muchas gracias por apoyar el contenido. Nos seguimos viendo. Hasta luego. Chao.